Hola, muy buenos días, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Las escrituras no solo dicen Dios es amor y dejan todo a la interpretación subjetiva de lo que esto significa. No, hay un contexto doctrinal, hay un contexto con una gran enseñanza muy importante en donde se explica y se ilustra el amor de Dios a través de las escrituras, a través de su palabra. Afirmar de que Dios es amor, pero negar la enseñanza de este amor es como decir que la verdad misma carece de significado. Es decir que entonces no sabemos cómo explicar la misma verdad o las mismas escrituras. Por eso Juan dijo, el que no ama no conoce a Dios, así como hablábamos ayer. Pero mira lo que dice precisamente Mateo en este caso. Mateo en el capítulo 7, allí en los versos 15 y verso 16 dice, cuídense de los falsos maestros, porque vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mira, aquí Mateo nos está diciendo, tenemos que tener cuidado de aquellos que enseñan las escrituras. Tenemos que pesar. El apóstol Juan, allí en la primera carta, también dice en el capítulo 4, pesa los espíritus para que puedas saber de parte de quién vienen, si de Dios o de nuestro adversario. Entonces es una tarea que nos queda a nosotros, pero por eso necesitamos amarnos, vivir ese amor para poder conocer el amor de Dios. De lo contrario, va a ser muy complicado hacerlo. Se quedaría, por eso te digo, en una interpretación subjetiva, pero nos estaríamos perdiendo de todo el contexto de enseñanza o de doctrina que representa el amor. Porque muchos teólogos, estudiosos, ellos afirman que Dios es amor. Sin embargo, a menudo, constantemente niegan rotundamente el significado de la obra redentora en la cruz. Ellos sugieren, o ellos expresan, o ellos más bien dicen, de que debido a que Dios es amor, Cristo no necesitaba morir como un sacrificio en la cruz para evitar la ira divina, esa ira divina sobre los pecadores. Entonces, ¿cómo aceptamos que Dios es amor, pero la obra que Él hace para redimirnos o para amarnos, librarnos del pecado, no es a través del sacrificio, no es a través de lo que se realizó, de esa muestra de amor, de esa representación de amor en una cruz? El amor de Dios es muy grande, es tan grande que cubre multitud de pecados, dicen las escrituras, multitud de pecados. Pero no es que podamos dejar de un lado que sin el sacrificio en la cruz, entonces si dejamos a un lado más bien el sacrificio en la cruz, es imposible para el ser humano esperar escapar del fin que conlleva el pecado. Porque las mismas escrituras lo dicen, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna. Pero para que apliquemos a esa vida eterna, necesitamos entenderlo a Él, o necesitamos recibir ese sacrificio que se hizo en la cruz. Entonces, mi hermano, mi amigo, Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia nos extiende, nos concede la oportunidad para que podamos ser libres a través de ese sacrificio, de esa obra redentora en la cruz. Entonces, podríamos decir que es imposible aceptar su amor, o es imposible aceptar su amor, pero rechazar el sacrificio. Más bien sería de esa manera. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Porque
¿cómo nosotros tomaremos una cosa? Sí, el amor me conviene, lo tomo, pero el sacrificio no. ¿Será que acaso si rechazo el sacrificio no estoy rechazando también el amor? Porque si nosotros nos miramos, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto? ¿Cómo era que ellos podían expiar su pecado? Entregando un cordero. De eso hablaremos, pero ¿cómo entonces íbamos a ser librados nosotros si Dios sabe hacer las cosas cada día mejor? Así que es imposible aceptar su amor y rechazar su sacrificio. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahí es donde el punto donde tenemos que reflexionar y poder darnos cuenta o poder más bien ver y vivir el amor representado en una cruz. No una semana, no 2 días, sino en toda nuestra vida. Shalom, chao, chao.